Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era un día tranquilo, como tantos otros en Nazaret, pero algo en el aire se sentía diferente. Mientras me dedicaba a las labores del hogar, una luz resplandeciente llenó la habitación. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Frente a mí apareció un ángel, majestuoso, lleno de luz, pero también irradiando una paz indescriptible. En ese momento, todo mi ser se sintió pequeño ante la grandeza de la presencia divina. El ángel habló, y sus palabras resonaron profundamente en mi alma: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mis pensamientos eran una mezcla de sorpresa y temor. No entendía por qué me saludaba de esa manera. ¿Qué podría significar esto? Pero sentía que Dios me estaba llamando a algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Gabriel continuó su mensaje: concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Mi mente intentó comprender estas palabras. ¿Cómo sería posible? Aún así, sentía que estaba siendo invitada a formar parte de un plan divino, un plan mucho más grande que yo. Mis preguntas se amontonaban, pero lo único que pude decir fue: ¿cómo podrá ser esto, pues no conozco varón? El ángel me miró con compasión y paciencia. Me explicó que el Espíritu Santo vendría sobre mí y que el poder del Altísimo me cubriría con su sombra. Y así, el niño que nacería sería santo, el Hijo de Dios. En ese momento, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué yo? Era una joven común, sin nada especial. Pero en mi corazón, sentía una paz profunda, como si cada duda y temor fueran absorbidos por la confianza en Dios. Sabía que estaba siendo llamada a algo extraordinario, algo que cambiaría la historia de la humanidad. Fue entonces cuando, sin dudarlo más, pronuncié esas palabras que sellaron mi destino: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No sabía lo que el futuro traería, pero sabía que Dios había escogido este camino para mí, y que mi misión sería llevar a cabo su plan. Mi fe no fue fácil de mantener. Sabía que vendrían momentos de incomprensión y de prueba, pero también sabía que Dios nunca me dejaría sola. Mi corazón se llenaba de una confianza inquebrantable. Después de todo, ¿quién era yo para negar el plan de Dios? No era mi voluntad la que importaba, sino la suya. Ese momento fue el comienzo de mi vida como madre del Salvador. Acepté con humildad y fe lo que se me pedía. Sabía que sería difícil, pero confiaba en que Dios me daría la fuerza para seguir adelante. Ese, sí, fue el primer paso de muchos actos de fe que vendrían más adelante. Uno de los mayores desafíos que enfrenté fue contarle a José lo que me había ocurrido. Sabía que no sería fácil para él entender lo que había sucedido, y no lo culpo. ¿Cómo podría alguien, incluso alguien tan justo como José, aceptar algo tan sobrenatural? Cuando le expliqué lo que me había dicho el ángel, vi el conflicto en sus ojos. José era un hombre justo, un hombre bueno, pero esto era algo que superaba cualquier lógica humana. Durante días, el silencio entre nosotros era denso, y supe que estaba luchando internamente con la noticia. Temí que él decidiera abandonarme, pero también comprendía sus dudas. Fue entonces cuando Dios intervino nuevamente. Un ángel visitó a José en sueños y le explicó que lo que yo le había contado era verdad. El hijo que llevaría en mi vientre era obra del Espíritu Santo. Después de ese sueño, José cambió por completo. Su fe fue renovada, y me dijo que no me preocupara, que caminaríamos juntos por este nuevo camino que Dios había trazado para nosotros. En ese momento,
comprendí la importancia de la confianza mutua en una relación. José y yo no sabíamos lo que el futuro nos depararía, pero sabíamos que, juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío que viniera, con Dios guiándonos. El edicto del emperador nos obligó a hacer un largo viaje hacia Belén. Aunque estaba ya en los últimos días de mi embarazo, no teníamos otra opción. José, siempre atento y protector, se encargó de prepararnos para el camino. Yo sabía que sería un viaje difícil, pero confiaba en que Dios nos guiaría y nos protegería. El viaje fue agotador. Los caminos eran largos y polvorientos, y cada paso se hacía más pesado a medida que nos acercábamos a Belén. A veces, el cansancio me invadía, y sentía el peso de mi cuerpo como una carga. Pero en esos momentos de agotamiento, encontraba consuelo en las oraciones silenciosas que elevaba a Dios. Durante el trayecto, José me ayudaba a caminar cuando me faltaban las fuerzas, y su amor y apoyo me sostenían. Nunca me dejó sola en ese difícil viaje, y su presencia me recordaba que, aunque el camino fuera arduo, no lo recorrería sola. Finalmente, llegamos a Belén, pero no había lugar para nosotros. José buscó incansablemente un lugar donde pudiera dar a luz, pero las posadas estaban llenas. En ese momento, me preguntaba por qué el Salvador del mundo debía nacer en un lugar tan humilde. Sin embargo, confiaba en que Dios sabía lo que estaba haciendo. En la quietud de la noche, mi hijo nació. No hubo ceremonias ni grandes celebraciones. Fue un momento humilde y sencillo, pero a la vez, lleno de una gloria que solo podía venir de Dios. En un establo, rodeada de animales y con José a mi lado, di a luz al Hijo de Dios. Lo envolví en pañales y lo recosté en un pesebre. Mientras lo sostenía en mis brazos por primera vez, una oleada de amor inundó mi corazón. No era solo mi hijo, era el Salvador del mundo. En ese pequeño ser que dormía pacíficamente, veía la promesa de la redención. Me asombraba cómo Dios había elegido ese momento y lugar tan sencillo para traer al mundo a su hijo. No necesitaba palacios ni riquezas. Lo que importaba era el amor y la fe, y esos abundaban en ese humilde lugar. Pronto, los pastores llegaron, llenos de asombro y alegría. Traían consigo el mensaje de los ángeles, y su humildad me conmovió profundamente. Días después, los Reyes Magos también llegaron, trayendo sus regalos de oro, incienso y mirra. En ese momento, supe que el mensaje de Dios no conocía fronteras. La llegada de Jesús trajo esperanza no solo a José y a mí, sino a todo el mundo. Su nacimiento marcó el comienzo de un plan divino que cambiaría la historia para siempre. A través de su vida, su muerte y su resurrección, Dios nos mostró su infinito amor. Hoy, les invito a reflexionar sobre el milagro de la Navidad, a recordar que Dios elige los corazones humildes y sencillos para llevar a cabo sus grandes planes. No importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sigamos confiando en Él, incluso cuando no comprendamos su plan completamente. Que la paz y el amor de Jesús estén siempre con ustedes. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era un día tranquilo, como tantos otros en Nazaret, pero algo en el aire se sentía diferente. Mientras me dedicaba a las labores del hogar, una luz resplandeciente llenó la habitación. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Frente a mí apareció un ángel, majestuoso, lleno de luz, pero también irradiando una paz indescriptible. En ese momento, todo mi ser se sintió pequeño ante la grandeza de la presencia divina. El ángel habló, y sus palabras resonaron profundamente en mi alma:
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mis pensamientos eran una mezcla de sorpresa y temor. No entendía por qué me saludaba de esa manera. ¿Qué podría significar esto? Pero sentía que Dios me estaba llamando a algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Gabriel continuó su mensaje: concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Mi mente intentó comprender estas palabras. ¿Cómo sería posible? Aún así, sentía que estaba siendo invitada a formar parte de un plan divino, un plan mucho más grande que yo. Mis preguntas se amontonaban, pero lo único que pude decir fue: ¿cómo podrá ser esto, pues no conozco varón? El ángel me miró con compasión y paciencia. Me explicó que el Espíritu Santo vendría sobre mí y que el poder del Altísimo me cubriría con su sombra. Y así, el niño que nacería sería santo, el Hijo de Dios. En ese momento, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué yo? Era una joven común, sin nada especial. Pero en mi corazón, sentía una paz profunda, como si cada duda y temor fueran absorbidos por la confianza en Dios. Sabía que estaba siendo llamada a algo extraordinario, algo que cambiaría la historia de la humanidad. Fue entonces cuando, sin dudarlo más, pronuncié esas palabras que sellaron mi destino: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No sabía lo que el futuro traería, pero sabía que Dios había escogido este camino para mí, y que mi misión sería llevar a cabo su plan. Mi fe no fue fácil de mantener. Sabía que vendrían momentos de incomprensión y de prueba, pero también sabía que Dios nunca me dejaría sola. Mi corazón se llenaba de una confianza inquebrantable. Después de todo, ¿quién era yo para negar el plan de Dios? No era mi voluntad la que importaba, sino la suya. Ese momento fue el comienzo de mi vida como madre del Salvador. Acepté con humildad y fe lo que se me pedía. Sabía que sería difícil, pero confiaba en que Dios me daría la fuerza para seguir adelante. Ese, sí, fue el primer paso de muchos actos de fe que vendrían más adelante. Uno de los mayores desafíos que enfrenté fue contarle a José lo que me había ocurrido. Sabía que no sería fácil para él entender lo que había sucedido, y no lo culpo. ¿Cómo podría alguien, incluso alguien tan justo como José, aceptar algo tan sobrenatural? Cuando le expliqué lo que me había dicho el ángel, vi el conflicto en sus ojos. José era un hombre justo, un hombre bueno, pero esto era algo que superaba cualquier lógica humana. Durante días, el silencio entre nosotros era denso, y supe que estaba luchando internamente con la noticia. Temí que él decidiera abandonarme, pero también comprendía sus dudas. Fue entonces cuando Dios intervino nuevamente. Un ángel visitó a José en sueños y le explicó que lo que yo le había contado era verdad. El hijo que llevaría en mi vientre era obra del Espíritu Santo. Después de ese sueño, José cambió por completo. Su fe fue renovada, y me dijo que no me preocupara, que caminaríamos juntos por este nuevo camino que Dios había trazado para nosotros. En ese momento, comprendí la importancia de la confianza mutua en una relación. José y yo no sabíamos lo que el futuro nos depararía, pero sabíamos que, juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío que viniera, con Dios guiándonos. El edicto del emperador nos obligó a hacer un largo viaje hacia Belén. Aunque estaba ya en los últimos días de mi embarazo, no teníamos otra opción. José, siempre atento y protector, se encargó de prepararnos para el camino. Yo sabía que sería un viaje difícil, pero confiaba en que Dios nos guiaría y nos protegería. El viaje fue agotador.
Los caminos eran largos y polvorientos, y cada paso se hacía más pesado a medida que nos acercábamos a Belén. A veces, el cansancio me invadía, y sentía el peso de mi cuerpo como una carga. Pero en esos momentos de agotamiento, encontraba consuelo en las oraciones silenciosas que elevaba a Dios. Durante el trayecto, José me ayudaba a caminar cuando me faltaban las fuerzas, y su amor y apoyo me sostenían. Nunca me dejó sola en ese difícil viaje, y su presencia me recordaba que, aunque el camino fuera arduo, no lo recorrería sola. Finalmente, llegamos a Belén, pero no había lugar para nosotros. José buscó incansablemente un lugar donde pudiera dar a luz, pero las posadas estaban llenas. En ese momento, me preguntaba por qué el Salvador del mundo debía nacer en un lugar tan humilde. Sin embargo, confiaba en que Dios sabía lo que estaba haciendo. En la quietud de la noche, mi hijo nació. No hubo ceremonias ni grandes celebraciones. Fue un momento humilde y sencillo, pero a la vez, lleno de una gloria que solo podía venir de Dios. En un establo, rodeada de animales y con José a mi lado, di a luz al Hijo de Dios. Lo envolví en pañales y lo recosté en un pesebre. Mientras lo sostenía en mis brazos por primera vez, una oleada de amor inundó mi corazón. No era solo mi hijo, era el Salvador del mundo. En ese pequeño ser que dormía pacíficamente, veía la promesa de la redención. Me asombraba cómo Dios había elegido ese momento y lugar tan sencillo para traer al mundo a su Hijo. No necesitaba palacios ni riquezas. Lo que importaba era el amor y la fe, y esos abundaban en ese humilde lugar. Pronto, los pastores llegaron, llenos de asombro y alegría. Traían consigo el mensaje de los ángeles, y su humildad me conmovió profundamente. Días después, los Reyes Magos también llegaron, trayendo sus regalos de oro, incienso y mirra. En ese momento, supe que el mensaje de Dios no conocía fronteras. La llegada de Jesús trajo esperanza no solo a José y a mí, sino a todo el mundo. Su nacimiento marcó el comienzo de un plan divino que cambiaría la historia para siempre. A través de su vida, su muerte y su resurrección, Dios nos mostró su infinito amor. Hoy, les invito a reflexionar sobre el milagro de la Navidad, a recordar que Dios elige los corazones humildes y sencillos para llevar a cabo sus grandes planes. No importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sigamos confiando en Él, incluso cuando no comprendamos su plan completamente. Que la paz y el amor de Jesús estén siempre con ustedes.